Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo de la segunda temporada del anime Classroom of the Elite. El capítulo comienza mostrándonos la sala del consejo estudiantil de la Advanced Norton High School, y en ella se encontraban Tachibana, la secretaria, y Manabu, el presidente, en donde la joven le estaba por dar los resultados del examen de la isla del primer año, pero Manabu ya se imaginaba que había ganado la clase D, y en su mente se preguntaba cómo haría Yanokouji para superar el siguiente examen especial. Pero volviendo al crucero en el cual se encontraban nuestros protagonistas, vemos a Kiyotaka recordar su conversación con la profesora Chabashira acerca de que su padre pidió su expulsión. Pero tras eso pasamos al opening, y después vemos como Kiyotaka observa a varios de sus compañeros de clase disfrutar de las vacaciones, y mientras lo hacía se le acerca a Hirata a invitarlo para ir a almorzar, pero son interrumpidos por Karuizawa, que ignora completamente a Kiyotaka, y tras eso suena un aviso de la escuela en donde todos recibieron un mensaje que le daba indicaciones para el próximo examen especial. Y como decía su mensaje, Kiyotaka asistió a la habitación 504 ese día a las 6 de la tarde, en donde se encontró con Yukimura, Sotomura y el profesor de la clase A, Mashima. Pero como faltaba una persona más, esperaron durante un tiempo a que llegara, y esta persona era Karuizawa Kei. Así que cuando ya estaban todos, comienzan a recibir la explicación del examen, aunque es medio complejo, y lo explicaré más a fondo en un video futuro, así que les resumiré que eran grupos más grandes con otros grupos similares al suyo pero de otras clases. Y dentro de esos grupos hay alguien considerado como VIP, que dependiendo de que también resguarde esa información, dependerán los distintos resultados posibles del examen. Pero por supuesto, los grupos grandes deberán reunirse 6 veces más durante 3 días por 1 hora cada vez, para así poder descubrir al VIP y decidir a qué posible resultado intentan llegar. Y tras la explicación, vemos que alumnos de las otras clases, como Katsuragi, Ichinose y Ryuen, ya estaban analizando el examen. Así que pasamos a la mañana del día siguiente, en donde vemos reunidos a Horikita y Kiyotaka para hablar acerca del examen y esperar los mensajes de la escuela que les aclararían si son o no el VIP de sus respectivos grupos. Y tras ver que ninguno de ellos es el VIP, Horikita y Kiyotaka hablan momentáneamente sobre sus pensamientos para superar el examen, pero llega Kakeru con Ibuki y Albert a interrumpirlos, preguntando a Horikita si era el VIP, y luego sobre el resultado del examen en la isla, ya que sabe que ella no podría hacer un plan de ese estilo, y está investigando quién se movió detrás de escenas, pero Susune lo niega todo, y le menciona que está obsesionado con la clase D, a lo que Ryuen contesta que es porque ya sabe de lo que son capaces Ichinose y Katsuragi, y simplemente no son rivales para él. Y tras eso pasamos a ver el primer debate del grupo Marte, en el que se encuentra Kiyotaka y los 3 que estuvieron con él en el grupo más pequeño, junto con Ichinose, Ibuki y otros de las clases C, B y A, que aún nunca habíamos visto. Y aunque Ichinose intenta hacer que todos se presenten, liderando la conversación, los alumnos de la clase A prefieren quedarse en silencio. Así nadie descubre al VIP, solo este gana puntos privados y el examen se pasa de manera sencilla. Pero a los demás esta idea no le agrada, ya que no saben si los VIP están repartidos de manera equitativa entre todas las clases. Pero Machida, el alumno de la clase A, combate eso, mencionando que todas las pruebas de la academia son justas con las 4 clases por igual, aunque Ichinose contraargumenta mencionando que eso solo lo puede proponer la clase A, debido a que si hacen eso, básicamente las clases inferiores están renunciando a su oportunidad de ganar puntos privados o de clase y ascender. Aunque cambiando de tema, cuando la reunión termina, Yanokouji observa como las 3 chicas de la clase C que estaban en su grupo, además de Ibuki, lideradas por una de ellas llamada Manabe, fueron a enfrentar a Kei acerca de si ella empujó a una compañera llamada Rika antes. Pero como Kei dice que no fue ella, Manabe intenta tomarle una foto para confirmar con su amiga, a lo que Karuizawa se resiste hasta que llega Machida, el alumno de la clase A que antes estaba liderando en su grupo, a ayudarla, y obviamente que ella aprovecha y va a su lado para que la proteja. Y para terminar el capítulo vemos una escena del segundo debate esa noche, en la cual la situación se había estancado bastante, y como Machida y sus compañeros no harían nada para colaborar, y más tarde a Karuizawa tomando una ducha en su habitación hasta que finalmente no puede más, y se cae al suelo rompiendo completamente en llanto. El capítulo comienza mostrándonos la sala principal de los chicos en el barco, en donde podemos ver que se encuentran Hirata, Kiyotaka, Yukimura y Kowenji. Y tras una breve conversación de los 3 primeros, en donde Hirata le menciona a los otros 2 que ya sabe al menos un VIP de su clase, que es Kushida, Rokusuke se les acerca y les menciona que es una molestia que el examen dure 2 días más,
razón por la cual simplemente toma su teléfono y envía un mensaje que a su vez hace que todos reciban una notificación del colegio, que dice que el grupo Saturno terminó su examen, dando a entender que Kowenji estaba en ese grupo y los traicionó para terminar las reuniones rápidamente. Y tras el opening, pasamos a ver cómo Horikita reprendía a Kiyotaka por no frenar el movimiento inaudito de Kowenji, a lo que Ayano-Kouji responde que será mejor que simplemente se concentren en sus propios grupos, ya que es muy difícil que la clase D ganen absolutamente todos, especialmente porque no tienen demasiados contactos. Y es debido a eso que nuestro prota le pide a Suzune información sobre Karuizawa, ya que notó que su forma de actuar es algo extraña, porque durante el examen no está siendo la típica líder que es normalmente en su clase. Pero la conversación es interrumpida por Ryuen, quien le dice a Horikita que ya tiene información fiable de los VIP, y que posiblemente su clase vaya a ganar fácilmente, cosa que Horikita no cree, pero Ayano-Kouji sí, ya que reconoce que la escuela crea los exámenes a partir de ciertas reglas, y si estas son descubiertas, posiblemente tengas un gran control sobre el mismo, garantizándote buenos resultados. Y el encuentro termina luego de que Kakeru mencione una muestra de la dictadura que está viviendo su clase, diciendo que sabe los VIPs de su clase porque obligó a todos a mostrarle sus celulares con los mensajes de la escuela. Y tras eso propone a Horikita una alianza entre clases, que también incluía a la B, todo para acabar con la clase A. Pero como esta se niega, Ryuen menciona que a él no le parecía tan mala idea y se retira del lugar. Y además de él, nosotros, los espectadores, también nos retiramos del lugar debido a que pasamos a ver la habitación de Karuizawa, en donde esta, mirándose al espejo, recuerda que no quiere volver a pasar algo, y menciona que para hacerlo debe hacer lo que sea, desde evitar tener amigos hasta simplemente ser un parásito y vivir a costa de otros, solo con el único fin de sobrevivir y protegerse a sí misma. Pero regresando con Horikita y Ayano-Kouji, la joven le dice a su compañero que se vaya, debido a que ya terminaron la conversación y no quiere que piensen que son una pareja. Así que Kiyotaka le hace caso y tratando de evitar caminar cerca de las parejas que se juntaban por esa zona del barco, nuestro prota termina por encontrarse con Kushida, quien cuando se estaba por despedir lo abraza repentinamente y le menciona que es debido a que se sentía sola por todas las parejas que había a su alrededor, pero al final simplemente se disculpa y es ella quien se va primera del lugar. Y tras eso vemos una conversación entre los profesores Mashima, Hoshinomiya y Chabashira en un bar, en donde hablan acerca de que normalmente ponen a los representantes de las clases en el grupo tierra, pero que Ichinose no estaba allí, todo para al final darnos a entender que Hoshinomiya tiene un rencor personal hacia Chabashira desde hace 10 años, y puso a Ichinose en el mismo grupo que Kiyotaka para controlarlo, debido a que Sae tiene mucho interés en este alumno. Y hablando de Kiyotaka, luego de eso lo vemos caminar por unos pasillos hasta que escucha una conversación entre Hirata y Karuizawa en la cual la última le pedía ayuda para que la proteja de Manabe y sus amigas, pero Hirata no quería usar la violencia, y le menciona que la protegerá como acordaron, pero que no dañará a otros para hacerlo, ya que después de todo ni siquiera son novios realmente. Así que tras eso, Kei se enoja y se va del lugar, haciendo que comience un encuentro entre Kiyotaka y Hirata, en donde el prota le menciona que escuchó todo lo anterior. Así que tras decirle su análisis del por qué ya sospechaba que en realidad no estaban saliendo, Yousuke se lo confirma y le cuenta que aceptó fingir el ser su novio para protegerla por el hecho de que durante los 9 años de la escuela anteriores, Karuizawa había sufrido de acoso escolar y bastante grave. Pero terminando este tema, la escena cambia a la sala de reuniones del grupo Marte, en donde Kiyotaka estaba primero que todos, y mantiene una breve conversación con Karuizawa que llega después en donde él le dice que no es el VIP. Y cuando llegan los demás, el examen continúa con el tercer debate, en donde Ichinose intenta interactuar más casualmente con todos, jugando a las cartas, pero los de la clase A y C se niegan, además de que Kei se pega a Machida y a los chicos de la clase A, haciendo que la situación siga estancada, incluso en el cuarto debate, aunque cuando este termina sucede algo diferente a lo habitual, pues Manabe y su grupo deciden seguir a Karuizawa, y como Yukimura y Ayano-Kouji lo notaron, ellos también la siguieron. Terminando el capítulo con una escena de acoso del grupo de las 3 chicas hacia Karuizawa, luego de que ésta aceptara que sí se chocó con su amiga tiempo atrás, y muy cerca de ellas, Kiyotaka observando todo, y deteniendo a Yukimura que ya iba a frenarlas, debido a que él tiene otros planes, y para eso necesita ver cuál es la verdadera reacción y naturaleza de Kei, quien comienza a llorar. El capítulo comienza como terminó el anterior, con el grupo de Manabe acosando a Karuizawa y Yukimura junto con Ayano-Kouji viendo la situación. Pero a pesar de que nuestro prota se niega a ir a ayudarla aún, Yukimura sí que va y detiene a las chicas que se retiran del lugar, aunque no sin antes amenazar a Kei con el hecho de que se disculpará con su amiga Rika.
pero cuando los chicos se acercan a Karuizawa, esta solo les grita que no les pidió ayuda y se aleja, haciendo que Kiyotaka piense en probar una nueva estrategia. Así que tras el opening, vemos a Kiyotaka enterarse que el grupo Venus también terminó, cosa que posiblemente signifique que Kakeru está tras eso, ya que quiere descubrir cómo funciona el examen, y para eso necesitaba exponer a un VIP, y por lo tanto es la hora de que él actúe. Así que envía un mensaje a Manabe y piensa que ya solo debe esperar, razón por la cual la escena cambia a un plano de Kei en un lugar bastante oscuro y apartado del crucero. En ese lugar, Karuizawa esperaba a Hirata, pero quienes llegan son el grupo de Manabe y sus amigas, entre las que también se encontraba ahora Rika, la chica que anteriormente había chocado con Kei. Esta chica al principio parecía no disfrutar de la venganza hacia la joven de la clase D, pero luego de que Manabe le obligara a golpearla, podemos ver cómo comienza tímidamente y tras cada golpe aumenta la intensidad y su propio disfrute de la situación, cosa que nos explica Kiyotaka a los espectadores, ya que él estaba viendo de lejos esta escena, y menciona que esta es su recreación del experimento Milgram, que demuestra que la crueldad de las personas surge dependiendo de su entorno que por supuesto él creó, ya que como vemos, el mensaje que envió Manabe anteriormente era una ayuda anónima para vengarse de Karuizawa, razón por la cual tuvieron el escenario perfecto de saber cuando ella estaba sola en un lugar alejado, y cuando el grupo de la clase C se retiró y Kei lloraba en el suelo, fue momento de que Genokouji hiciera su aparición, mencionándole todo lo que sabe de su pasado en el cual la acosaban y que por eso decidió acercarse a Hirata para vivir como un parásito. Todo esto, por supuesto, confunde a Kei, que se pregunta qué quiere a Genokouji, y llega a la conclusión de que va tras su cuerpo. Así que como nuestro prota no se lo niega, ella cae al suelo, y comienza a abrir sus piernas según la orden de Kiyotaka. Pero entonces, este último le menciona que ella esconde una oscuridad aún mayor, que es por eso que está tan asustada, e incluso está dispuesta a ofrecer su cuerpo aunque no quiera, y tras levantarle la camisa puede ver la razón, una gran cicatriz en su piel, la razón de que ella simplemente ya no se resistiera. Así que al final, a Genokouji le menciona su plan, ya que él grabó toda la situación de acoso y con eso amenazará a Manabe, así que él la protegerá mejor que cualquier otro, pero a cambio ella le deberá ayudar cuando él lo necesite, y para comenzar deberán pasar este examen. Pero no vemos más de la conversación porque la escena cambia a una en la que nuestro prota esperaba a Chabashira Sensei para comprar algo con sus puntos, utilizando así la regla fundamental de la escuela, que es que absolutamente todo puede ser comprado con puntos privados. Y pasando a la segunda mitad del episodio, vemos a Kiyotaka llegar antes a la sala de reuniones del grupo Marte para su último debate, en donde ve a Ichinose durmiendo en el sofá, y cuando ésta se despierta, ambos hablan durante un momento, confirmando a Honami la sospecha de que Kiyotaka en el pasado llegó a ver que ella acumulaba una gran cantidad de puntos privados. Pero antes de poder hablar más, llegan más personas, y al poco tiempo el último debate da comienzo. Debate en el cual Hamaguchi de la clase B propone que todos muestren el mensaje de la escuela que tienen en sus celulares para saber quién es el VIP, una estrategia arriesgada debido a que hace muy posible que haya un traidor, pero que también les permitía que todos llegasen al primer resultado, aquel en el cual no había traidores y todos acertaban el VIP, así que finalmente todos van aceptando uno tras otro la idea, hasta que Yukimura muestra el suyo y pide que realmente haya confianza entre todos para que no haya traidores, ya que él era el VIP. Pero justo antes de que el debate termine, Ichinose demuestra que esto era falso, porque llama a ese teléfono, pero ella no llamó a Yukimura, ya que no tenía su número, sino que realmente llamó a Kiyotaka, dejando así en claro para todos que él era el VIP y que la clase D estaba tratando de engañar a las demás intercambiando sus teléfonos. Pero tras el examen vemos a Karuizawa y a Genokouji conversando sobre que su plan salió bien, y ahí vemos el resto de la conversación que tuvieron cuando Kiyotaka la convenció de trabajar con él, ya que como Kei era la VIP, intercambió celulares con Kiyotaka, quien después, sin mencionar que el celular era de ella, cambió con Yukimura, y para que el plan no tenga fallas, hasta cambió la tarjeta SIM de los primeros 2 celulares, que están bloqueadas por la escuela, pero justamente la manera de desbloquearlas puede ser comprada a los profesores, al igual que todo en la academia. Y mientras hablaban de esto, llega Ichinose, quien menciona que descubrió ese plan debido a que ella planeaba hacer lo mismo, pero no hizo nada para mencionarlo, ya que en su mente, mientras que la clase C o A se equivoquen, ellos salen ganando. Y para terminar el capítulo, tenemos una escena de un grupo de la clase D formado por Sudou, Horikita, Kei, Hirata y Kiyotaka reunido para ver los resultados del examen, en donde la clase C está a la cabeza y la clase A está perdiendo, marcando así el objetivo tras el que fue la clase C,
pero por supuesto alguien más se une a este grupo, y ese no es otro que Kakeru Shuen, quien le dice a Suzune que sabe a la perfección quiénes son los VIP, pero Horikita contrarresta mencionando que en su grupo no ha habido ningún traidor, y que por lo tanto él no lo sabe, ya que no los puso, pero Shuen la interrumpe mencionando que es Kushida Kikyo, y tras humillarla dando la respuesta correcta, este simplemente procede a advertirle que ahora es su próximo objetivo, y que por lo tanto la destrozará. El capítulo comienza mostrándonos a Hirata, Kiyotaka, Karuizawa y Horikita hablando sobre el pasado examen y cómo era la regla que determinaba a los VIP, pero obviamente a pesar de que era sencilla de descubrir, lo era una vez que ya se saben los resultados y con suficiente tiempo, ya que al parecer Kakeru fue el único que pudo descubrir esto durante el examen, pero al ver que ella no podría luchar sola siempre mediante la última derrota, Horikita acepta hablar con Hirata más de seguido acerca de los exámenes, para tener mayor probabilidad de éxito. Y tras el opening, la escena cambia aún en la clase protagonista el primer día luego de regresar de las vacaciones, en la que Chabashira les explica que durante el siguiente mes tendrán más clases de gimnasia de lo habitual, debido a que se acerca el festival deportivo, y les explica las reglas, ya que como dedujo Hirata, esto tranquilamente se podría denominar como otro examen especial, a pesar de que la escuela no lo llame así, pero la escuela no lo llama de esa manera por algo en concreto, que nos lo explica Kiyotaka en la siguiente escena en la que habla con Horikita en los pasillos de la escuela, ya que nuestro prota le menciona a Suzune que el examen se diferencia de los anteriores por el hecho de que en este no hay una manera rápida de salir ganador, que al final todo depende de las habilidades físicas, el entrenamiento y la preparación, ya que no hay regla que pueda ayudarte en las competencias físicas a gran escala como esta. Pero una vez que regresamos al aula, vemos como hay problemas para decidir quiénes participan en los desafíos, puesto que eso lo deberán decidir entre toda la clase en su conjunto, y Horikita propone que no agrupen a todos los más capaces físicamente en los mismos eventos, sino que lo hagan por separado, y los agrupen con los menos atléticos. Así es más probable que su clase gane mayor cantidad de eventos, pero esto molesta a estudiantes con mal desempeño tanto físico como académico, como lo pueden ser Ike y Shinohara, debido a que les quitaría la posibilidad de salir primero en alguna competencia, y si lo hicieran, ellos también ganarían puntos para su próximo examen escrito. Pero Suzune les hace callar al mencionarle que su estrategia es mejor para ganar puntos privados de forma más segura, y que en cuanto a los puntos para el examen, no harán falta a menos que no se tomen en serio sus estudios, y así logró que Shinohara deje de quejarse, pero en su lugar, Karuizawa fue quien se puso a debatir en su contra, y eso arrastró que gran cantidad de chicas de la clase la siguieran, a pesar de una contramedida pensada por Horikita, pero al final todo se decide con un voto propuesto por Hirata y gana el método que mencionó Suzune. Así que cuando la clase termina, Karuizawa se acerca a nuestro protagonista para preguntarle el porqué del mensaje que le envió durante la clase. Un mensaje que mencionaba que de cualquier manera debata en contra de Horikita y que le preguntara su opinión a Kushida, cosa que Kei cumplió muy bien momentos antes, pero ella no entendía el objetivo de esto, y Kiyotaka le menciona que no tiene por qué buscarle el sentido a todo lo que él haga, pero aún así, antes de separarse para no llamar la atención, le menciona que en el festival deportivo habrá un traidor a la clase, pero que ya está preparado para afrontar esto. Y cambiando de escena nuevamente, pasamos a ver a la clase D en el gimnasio, donde todos estaban haciendo mediciones de su fuerza de agarre, y guiado por la mala indicación de Sudou acerca del promedio, Kiyotaka termina por regular mal su fuerza, quedando bastante por encima del resto de compañeros. Pero siguiendo con los entrenamientos, vemos como Horikita no puede encontrar un buen compañero para la carrera de 3 piernas, según ella porque todos son muy lentos y no se adecúan a su velocidad. Pero en realidad, ese no era el problema, y Ayano Kouji le demuestra cómo se debe hacer una carrera de 3 piernas correctamente al correr con ella, y hacer que sea la propia Horikita quien ahora mismo se encuentra en la posición de carga para su compañero. Y el capítulo termina con estos dos hablando acerca de salir al día siguiente junto con Kushida, para investigar al equipo blanco, es decir, el equipo rival en el festival deportivo, pero el objetivo principal claramente era otro, ya que Ayano Kouji le menciona a Suzune que fue Kushida quien traicionó al grupo Tierra dándole la información a Kakeru en el barco. El capítulo comienza inmediatamente después de donde terminó el anterior, con una conversación entre Kiyotaka y Horikita, en donde el primero explica el por qué piensa que Kushida es una traidora a su clase. Así que tras el opening, vemos cómo se lleva a cabo la reunión entre ellos tres que nuestro prota había planeado,
y mientras que estaban juntos, Suzune aprovecha para preguntar directamente a Kushida si es que ésta los traicionó en el crucero, aunque por supuesto la respuesta es negativa, y tras eso simplemente pasamos al día del festival deportivo. Ese día vemos a Sudou muy motivado y tratando de alentar a toda su clase, aunque como lo menciona Karizawa, simplemente lo hace porque de esta forma intenta presumir frente a Horikita, en quien sabemos que está interesado. Pero a pesar de que Kei menciona eso, la atención de Kiyotaka y Hirata, que estaban a su lado, se centraba en Sakayane Gerizu, una joven de la clase A que no estaba participando en las pruebas, pero que es alguien muy influyente en dicha clase. Ahí vemos como Arisu pide un reporte a Hashimoto, otro alumno de su clase, y menciona que todo está sucediendo como lo pensaron. Y tras eso cambiamos varias veces de escenario y podemos observar gran cantidad de eventos, como que Kiyotaka y Suzune hablaban sobre los resultados de su clase, y que básicamente están siendo acarreados por ella y Sudou, mientras que veían lo perfecto que es Horikita Manabu en acción. Y también nos muestran un conflicto entre Sudou y Kowenji, porque este último se negaba a participar, excusándose en que se sentía mal a pesar de ser una clara mentira. Y esto solo comienza a enojar cada vez más a Sudou, cosa que altera y genera miedo en gran parte de sus compañeros, a pesar de que Hirata lo detiene, y sus nervios solo aumentan aún más cuando más adelante pierden un juego de derribar un poste, porque Yuen formó una estrategia para atacarlo de manera bastante sucia, aunque luego tiene un momento que lo distrae por el hecho de que Horikita se lastima al chocar con una chica de la clase C durante una carrera. Y luego de que eso pasó, Suzune se siente claramente derrotada y preocupada, porque además sospecha que la otra chica se lanzó a propósito a por ella, pero igual sale a su siguiente prueba, en la cual la clase C vuelve a aplastarla brutalmente. Así que eso aumenta más la ira de Sudou, quien va a su próxima competencia y también es derrotado por Kakeru, debido a que se deja provocar fácilmente. Y de esta forma el equipo de nuestros protagonistas pierde rápidamente su ventaja, estando ahora muy parejos con el equipo rival, a pesar de haber comenzado ganando. Esto por supuesto Kei se lo comenta a Kiyotaka, así que este le explica lo que está sucediendo, y es que un traidor le filtró la lista de participantes de la clase D a Kakeru, y este se encargó de emparejar a sus compañeros de forma que pueda ganar la mayoría de enfrentamientos y destruir absolutamente a Horikita, hasta que mentalmente ella ya no pueda más, estrategia que claramente está surgiendo efecto. Y Karizawa, confundida, al ver lo mal que les está yendo, pregunta si acaso todavía tienen oportunidad de ganar, a lo que Ayano Kouji contesta que su objetivo nunca fue ganar el festival deportivo, y que esto solo los está preparando para más adelante. En el descanso, Sudou se dispone a ir a enfrentar a Ryuen, pero Hirata lo detiene y cuando Ken menciona que se enoja por el bien de su clase, Yukimura interviene y le hace ver que en realidad solo está haciendo un berrinche como si de un niño se tratase, porque no está pudiendo demostrar todo lo atlético que realmente es. Y esto por supuesto enoja a Sudou, tanto que lo quiere golpear, pero Hirata se interpone y es entonces quien recibe un puñetazo, que no tiene consecuencias negativas para Sudou por el simple hecho de que Hirata menciona a su profesora que fue un accidente. Pero Ken llega a su límite y renuncia al festival deportivo, abandonando el lugar, razón por la cual Kiyotaka va a pedirle a Horikita que lo traiga de vuelta, y cuando ésta se niega, nuestro protagonista se pone a decirle unas cuantas verdades en su cara, preguntándole cuándo dejará de ser una inútil, y si acaso cree que todo lo sucedido fue algo desafortunado. Así que ella aclara que sabe que sus derrotas no fueron producto del azar, sino que Kakeru planeó todo, pero menciona que no podría hacer nada, y Kiyotaka le enseña la respuesta, ya que ella actualmente tiene la posibilidad de conseguir una herramienta única, refiriéndose por supuesto a que es la única persona que puede tener bajo control a Sudou, un activo exageradamente útil para la clase. Y tras esa conversación, Horikita se dispone a ir a buscar a Ken, pero es interceptado por Kushida, quien le menciona que Kinoshita de la clase C, la joven que chocó con ella anteriormente, tenía una lesión grave y quería verla en la enfermería. Pero cuando llega allí, se encuentra con Ryuen, quien básicamente la extorsiona y le dice que o le paga 1.000.000 de puntos privados o su clase denunciará que Suzune lastimó a propósito a Kinoshita para que no ganen la prueba. Y aunque al principio se niega, como no quiere darle problemas a su hermano, es decir el presidente del consejo estudiantil, que es por quien tendría que pasar la denuncia de la clase C, Horikita finalmente cede. Aunque por supuesto, al haber rechazado la primera oferta, ahora no solo tendría que pagar los puntos, sino que también tendría que disculparse arrodillándose y haciendo un doguesa, aunque Kakeru le da como tiempo para pensarlo hasta el final del festival deportivo. Y para ir terminando el capítulo, vemos un cruce entre los hermanos Horikita,
en donde la menor le menciona a su hermano que reconoce su incompetencia y que por lo tanto su clase está última en el festival, pero que a pesar de eso no le dará problemas. Y tras escuchar estas palabras, Manabu simplemente se retira sin decir ninguna palabra. El capítulo comienza con Sudo frente a un ascensor y Horikita que llega tras estarlo buscando para que regrese al festival, pero Ken no quiere sermones y se enoja, a lo que su compañera responde que justo ese es el problema, pero Sudo ya no quiere saber nada y menciona que es hijo de basura, por lo cual él será lo mismo, pensamiento que claramente choca con el de Horikita, pues ella piensa que lo que son no se lo deben a otras personas. Después de todo, ella ve que Manabu es un genio y ella no se considera a su altura aunque sea su hermana. Pero a pesar de que la chica se lo hace saber al pelirrojo, este la ignora y sube por el ascensor tras el aviso de que el descanso del festival terminó. Así que Horikita solo permanece ahí para esperarlo. Y tras eso pasamos a ver una conversación entre Kushida y Kiyotaka, mientras se preparaban para correr la carrera de 3 piernas mixta. Y mientras Kushida ataba sus pies, Ayano Kouji le habla acerca de cómo ella traicionó la clase, tanto en este examen como en el del barco. Y a pesar de que nuestra doble cara favorita intenta negarlo, al final no le queda otra opción más que aceptar que sí lo hizo. Pero le recuerda a Kiyotaka que no puede decir nada de ella, debido a que Kushida aún guarda el uniforme con sus huellas, con el que lo podría meter en bastantes problemas. Y además menciona que Ayano Kouji tiene razón en su deducción, y que colaboró con Kakeru para lograr expulsar a Horikita, pero que ahora ya no solo desea que ella abandone la academia, sino que viendo que nuestro protagonista también puede ser peligroso, lo incluyó en la lista de personas a eliminar antes de comprometerse con el ascenso a la clase A. Y mientras que escuchábamos algunas partes de esta conversación, simultáneamente veíamos como Sudo bajó por el ascensor, y Horikita, como lo había dicho, seguía de pie ahí. Así que mientras que Ken va por un refresco, Susune lo sigue, y le menciona que en la hora que pasó esperando, estuvo pensando sobre ellos, y tras contarle su resolución, que a grandes rasgos significaba que ambos estaban lejos del nivel que deseaban alcanzar, pero que ella estaba dispuesta a colaborar con él y otros para llegar a lograr metas que, a diferencia de su hermano, no puede conseguir sola. Por lo que al oír eso y sentir de alguna forma el cambio en los sentimientos de la chica, Sudo finalmente acepta regresar y colaborar. Así que tras esto, ambos regresan con sus compañeros, y Sudo pide perdón a Hirata por golpearlo, y a todos los demás por su comportamiento anterior, mientras promete darlo todo en la última prueba, que es una carrera de relevos. Pero Horikita y Miyake se tienen que retirar de dicho evento, debido a las lesiones que sufrieron en el día, y son reemplazados por Kushida y Kiyotaka respectivamente. Y una vez en la carrera, su clase empieza con amplia ventaja, debido a Sudo y luego Hirata, aunque la diferencia con los demás se comienza a acortar cuando corren Onodera, Satou y Kushida. Y mientras esperaban para su turno de correr, Horikita, Manabu y Kiyotaka hablan durante un momento sobre cómo la clase 1D parece ser muy diferente para este evento que como estuvieron a lo largo del día, por lo que Ayano Kouji le propone una carrera 1 vs 1 a Manabu, y esta acepta. Así que primero llegan otras clases y sus corredores ya salen rápidamente, pero incluso cuando llega la persona a la clase del presidente del consejo estudiantil, este no sale del inicio hasta que Ayano Kouji también está habilitado a correr. Pero ambos sorprenden a todos al dar una batalla exageradamente igualada y sobrepasar a los demás competidores a pesar de la ventaja inicial que estos tuvieron. Por lo que tras esa épica carrera pasamos al aula de nuestros protas, en donde Hirata, Kei y Kiyotaka, entre otros, estaban mirando los resultados del festival deportivo, donde vemos que ganó el equipo rojo, pero como clase, la clase de primero D, es decir, ellos, fueron los peores. Aunque la mayoría felicita a Kiyotaka por su gran papel en la carrera, a pesar de que haya perdido porque el de adelante de él terminó por tropezarse. Y nuestro prota mantiene una pequeña conversación con Horikita, en donde esta deja en claro que fue derrotada completamente, pero que acepta que el festival fue un gran paso hacia adelante para ella y para la clase en su conjunto. Pero el capítulo no termina ahí, ya que vemos que Horikita va a hacerse cargo de sus fracasos, en donde se reúne con Kakeru y Kushida, que también estaba allí. Y aprovechando esto último, Susune le menciona que ya entiende por qué Kikyo la quiere expulsar, debido a que ambas fueron a la misma secundaria. Pero de momento no se ahonda más en el pasado de Kushida, sino que Horikita intenta hacer que Kakeru revele su plan para ella grabarlo, pero le sale mal debido a que él se anticipó y manipula la conversación para nunca quedar como el malo, ya que él también estaba grabando el momento. Así, en caso de que Susune modifique su grabación, él tendría una real que lo proteja. Y tras ese último intento de Horikita por protegerse, ella acepta caer derrotada, pero justo antes de hacer un Dogesa, Kakeru recibe un mensaje de audio misterioso,
en donde se le escuchaba mientras preparaba todo el plan por el cual lastimó a su compañera para extorsionar a Horikita, mostrando así que esta persona estuvo siempre por encima de todos, teniendo en cuenta y utilizando a su favor la traición de Kushida, logrando así que Yuen no pueda obtener nada de dinero ni el Dogeza, pero sí habiendo conseguido un muy fuerte y divertido adversario, que está entre las sombras y a partir de ahora se propondrá cazar. El capítulo comienza mostrándonos el cambio de presidente del Consejo Estudiantil y cómo Nagumo toma ese rol reemplazando a Manabu, mientras que al salir del lugar, Kiyotaka se encuentra con Katsurai, quien solo se le acerca para pedirle que le aconseje a Horikita que tenga cuidado con Kakeru, pues él colaboró con el líder de la clase C anteriormente y terminó por arrepentirse. Así que tras terminar esa conversación, alguien más se acerca a nuestro protagonista y le pide que vaya con ella. Esta chica es su compañera de clases Satou Maya, quien le pregunta si acaso él tiene novia, y como Yanokouji responde que no, ella se alegra y le pide su número de teléfono, pues le llamó bastante la atención durante la carrera de relevos, cosa que además le hizo notar que es bastante guapo, pero tras decir eso se avergüenza y se aleja rápidamente del lugar, mientras que vemos que Karuizawa estuvo viendo toda esa escena que termina ahí. Y por lo tanto pasamos a la clase, en donde Chabashira muestra las calificaciones parciales, en donde vemos que Sudou subió levemente sus calificaciones y que nadie fue expulsado. Además de que la profesora le felicita porque es la primera vez que ella ve que una clase D no tuvo expulsados en tanto tiempo, pero aún así les dice que no se confíen, pues tendrán un nuevo examen especial, el Paper Shuffle, que se hace en parejas, aunque recién se irán las parejas tras otro examen la semana siguiente. Pero también tranquiliza a sus alumnos al mencionar que aunque esa prueba será importante para el Paper Shuffle, no serán penalizados incluso si sacan un 0. Pero la principal particularidad del examen es que las 4 clases serán las encargadas de realizar las preguntas que tendrán que responder sus contrincantes, y si su calificación media es mayor que la clase que responde sus preguntas, pueden robarle 50 puntos de clase, un ataque muy directo. Tras terminar la explicación de Chabashira Sensei, Horikita y Kiyotaka hablan sobre qué les parece el próximo examen, en donde la joven menciona que tiene una idea de cómo ganar, pues reconoció ciertas pistas en lo que dijo su profesora, así que deberían reunirse con Hirata y el resto. Pero en ese instante le llega un mensaje de Kei a nuestro prota, en donde esta le pregunta si Satou se le declaró, razón por la cual Kiyotaka le cuestiona si es debido a eso que los espió cuando estaban detrás del gimnasio, demostrando que él la notó en ese momento. Pero su conversación termina cuando Hirata llega a avisarle a Karuizawa que Horikita los quiere ver por el examen, y así se reúnen ellos 4 y Sudou, aunque al final Kushida los ve y pregunta si se puede unir, así que también termina formando parte de dicho grupo. Aunque Horikita y Ayano-Kouji se quedan atrás y no van a la cafetería con los demás, pues primero Susune le quiere contar a Kiyotaka sobre el pasado de Kushida, en donde estaban en la misma secundaria, pero en aulas diferentes, y casi al terminar el año escolar, una clase causó muchos problemas de disciplina, y había un rumor muy fuerte de que fue causado por una sola chica, la misma Kushida, aunque Susune aún duda pues no sabe cómo una sola persona puede causar tanto daño, pero Kiyotaka le menciona que es posible con el mayor arma de la humanidad. Y Horikita piensa que esto es la violencia, pero Kushida no parece tener el nivel para lograr algo así, aunque como considera a Susune un peligro, Kiyotaka sugiere que la expulsen, pues es básico hundir a alguien antes de que te hunda, aunque su compañera se niega a hacerlo, y menciona que buscará la manera de volverla su aliada, así que el protagonista acepta solo observarlas, a lo que la joven recuerda y le agradece por cubrirla en su derrota al final del festival deportivo, pues ella se dio cuenta de que quien envió el mensaje a Kakeru no fue nadie más que Ayano-Kouji. Tras hablar de ese tema pasamos a la clase 1C, en donde Yuen estaba interrogando a sus compañeros para descubrir al traidor que grabó su conversación, por lo que llega a enterarse de lo sucedido con Manabe, y que como fueron extorsionadas ella y sus amigas por el tema de Kei, tuvieron que cumplir con la orden de la misteriosa persona, a lo que Kakeru entiende que puede ser Kiyotaka, pero como es muy fácil quiere asegurarse, y para eso dice que utilizará a Kushida. Pero tras eso pasamos a ver la conversación del grupo protagonista en el café, en donde Horikita menciona que el examen previo al Paper Shuffle seguramente será la forma en que se armarán las parejas, uniendo a los peores con los mejores. Y para asegurarse que así sea, deciden una estrategia en la que manipulan sus calificaciones para terminar con grupos que protejan a la mayoría, además de que deciden que su objetivo será la clase C. Y tras ver eso, cambiamos de escenario a la habitación de Ayano-Kouji, en donde este recibe una llamada de Karuizawa, en donde hablan principalmente de si Kiyotaka planea salir o no con Satou,
pero cuando este menciona que no es así, la conversación termina. Aunque para terminar el capítulo, vemos que la estrategia planeada por Horikita dio resultados, y los peores alumnos fueron emparejados con los mejores. Pero como si de un mal chiste de Dios se tratase, Kiyotaka fue emparejado con Satou para el Paper Shuffle. Y el capítulo comienza mostrándonos un flashback que tiene Kushida y demuestra que ella piensa que no tenía otra opción más que hacer lo que sea que hizo que destruyó a su clase en el pasado. Y esto ella lo estaba pensando mientras Hirata explicaba a su clase que formarían grupos de estudio para prepararse para el Paper Shuffle y serían dirigidos por él y Horikita. Y tras el opening vemos cómo Hirata y Horikita se terminan de poner de acuerdo acerca de los grupos de estudio, pero entonces llegan dos compañeros, Akito y Haruka, quienes son pareja para el examen, pero tienen un problema peculiar, y es que son buenos y malos para las mismas materias, así que corren el riesgo de no aprobar alguna de aquellas en las que son malos. Pero como los grupos de estudio originales ya estaban muy llenos, Yukimura se ofrece a enseñarles a él, y Horikita manda a Kiyotaka a que también forme parte de dicho grupo. Una vez el grupo está formado, los vemos en una cafetería y cómo estos comienzan a interactuar, en donde ven que el problema de los conocimientos similares entre Haruka y Akito era mayor de lo que esperaban, pues casi parecen ser una sola persona al contestar lo mismo incluso con los errores. Pero tras eso, vemos ya cuando la reunión terminó, y Kiyotaka se encontró con Suzune para hablar acerca de descubrir el límite de lo que acepta o no como pregunta válida la escuela. Pues de momento, quienes preparan las preguntas de su clase son ella y Hirata, en especial para que Kushida no filtre nada. Y en esa conversación, luego de que Horikita le pidiera a nuestro prota que también esté en su grupo de estudio, Kiyotaka recibe un mensaje de Kakeru Ryuen, aunque este por supuesto no sabe a quién se lo envió, pues solo respondió a la mente maestra que le envió el audio al final del festival deportivo, y el texto era simple, solo le preguntaba quién era. Pero como eso lo dejaremos de lado, ya que Kiyotaka parece no corresponder, vemos como en el grupo de estudio interactúa un poco con Satou, quien se quiere acercar más a él. Y cuando todos se van, Ayano Koji habla con Suzune acerca de cómo esta lidiará con Kushida, para que luego veamos a Horikita yendo al encuentro de Kikyo, a quien le realiza una apuesta, para ver quién saca mejor calificación en una materia a elección de Kushida en los próximos exámenes. Y así, si ella gana, su compañera dejará de intentar expulsarla, pero si gana Kushida, Horikita abandonará voluntariamente la academia. Y para asegurarse que ambas cumplan lo prometido, Suzune pidió a su hermano Manabu que sea el testigo de la apuesta. Aunque realmente había otro testigo, pues Kiyotaka estaba en llamada telefónica con Horikita para escuchar todo lo que sucedía, y como nuestra doble cara favorita se dio cuenta de esto, le pidió que se encontrasen los tres. Y una vez realizada la reunión, Kushida pide que el trato se modifique para que si ella gana, Kiyotaka también sea expulsado. Y él acepta siempre y cuando Kushida le cuente a detalle qué sucedió en su escuela pasada. Y como la joven acepta, nos enteramos que ella sabía los secretos de todos por hacer muchos amigos al igual que ahora, ya que encontró que eso era algo en lo que destacaba, pues anhela ser la mejor en algo, y considera que sus otras aptitudes no son lo suficientemente buenas. Pero como esto la agotaba mentalmente, hizo un blog para contar esas historias que conocía y desahogarse. Pero como sus compañeros encontraron su blog, comenzaron a odiarla y criticarla por compartir sus secretos. Así que a modo de defensa, ella pues compartió más de sus secretos oscuros, cosas que ni siquiera en el blog había puesto. Y así el caos se desató. Fue un completo todos contra todos. Y así dejaron de atacarla a ella, pero como consecuencia la clase entera se desmoronó. Y el capítulo termina con Kushida declarando que aún no conoce del todo a la clase D, pero que aún así ya tiene varios secretos que podrían arruinar a muchos, dejando en claro por primera vez lo monstruosa y retorcida que puede llegar a ser su personalidad solo por un poco de validación. El capítulo comienza mostrándonos a Kakeru y Kushida hablando sobre la apuesta que esta última realizó para expulsar a Horikita y Kiyotaka, y vemos que ella está confiada, pues Ryuen le entregará las respuestas de sus preguntas, a cambio de que la joven haga lo mismo para que el Paper Shuffle lo gane la clase C. Y tras eso, nuestra doble cara favorita pregunta qué piensa hacer Kakeru contra el que mueve los hilos, pero él le contesta que no se preocupe, pues tiene unas bajo la manga.
Y tras el opening, pasamos a ver al grupo de estudio de Kiyotaka y Yukimura en un café, pero Haruka cuando iba a buscar más bebida se tropezó, y su vaso cayó a los pies de Ryuen, quien lo aplastó mientras se acercaba a ellos, y habla de si acaso alguien recibió su regalo, refiriéndose al mensaje que envió anteriormente a la mente maestra de la clase D. Y para corroborar si esto tuvo efecto alguno en ellos, usa a su compañera Hiyori a modo de radar, pero esta menciona que se olvidará de todos fácilmente y que no tienen nada en especial, así que tras eso simplemente se retiran, dejando así que nuestros protagonistas estudien tranquilos y más tarde se encuentran comiendo helado frente a una tienda de conveniencia, en donde hablan y deciden que a partir de ahora serán un grupo un poco más unido que solo para estudiar, pues sus personalidades encajan bastante, y es debido a eso que se comienzan a llamar por sus nombres, es decir, Kiyotaka, Haruka y Akito, aunque cuando llega el turno de Yukimura, este no quiere que le digan Teruhiko, pues ese nombre se lo puso su madre, quien abandonó a su familia y debido a eso él prefiere que le llamen Keisei, ya que era el nombre que su padre había querido ponerle. Y cuando el grupo se consolidó, apareció Sakura, quien en realidad ya los había estado siguiendo y quería acercarse a Kiyotaka, por lo cual también se unió al grupo luego de llamar a todos por su nombre, terminando de formar así lo que Haruka denominó como Grupo Ayanokouji, pues fue este quien los reunió a todos. Y tras eso pasamos a ver a Kei en su cuarto hablando por teléfono con nuestro protagonista, que le pide que haga algo en la reunión para hablar del examen que tendrán al día siguiente, y tras eso corta la llamada, pero al rato Karuizawa le envía un mensaje de texto, mostrando que fue la única persona en conocer y saludarlo por su cumpleaños. Así que pasando a la segunda mitad del episodio, nos encontramos con la reunión en el karaoke antes mencionada, en donde vemos cómo tras una breve conversación, Kei se enoja con Kushida ya que la culpa de burlarse por sus malas calificaciones y solo querer hacerse la santa, hasta el punto en que le termina por arrojar una de las bebidas de la mesa. Pero cuando Hirata la hace recapacitar, pide disculpas y se ofrece a llevar a la lavandería el uniforme de Kushida. Por lo que tras eso pasamos al día siguiente, en el cual vemos que Kushida entrega unas preguntas a Chabashira en nombre de la clase D, y además le pide que si alguien intenta entregar otras preguntas, finja que las acepta pero que en realidad no le haga caso. Y así, luego de haber completado este paso, va a darle una copia de esas preguntas a Kakeru, quien a cambio hace lo mismo pero con las preguntas que la clase C le dará a la D, para que ésta gane su apuesta con Horikita. Pero regresando con la vista de nuestro protagonista Ayanokouji, vemos como este, antes de los exámenes, se encuentra con Satou, pero también llega Karuizawa a cortarle el momento a su amiga, alejándola de Kiyotaka, cosa que Hirata ve y menciona al prota que claramente lo hizo pues está celosa, ya que esta muestra interés por él al igual que Satou. Y tras mencionar que él apoyaría esta relación, la escena cambia para que veamos a la clase D tomar sus exámenes, en donde todos están relativamente tranquilos gracias a sus estudios, todos menos Kushida Kikyo. Y cuando finalmente las pruebas del Paper Shuffle terminaron, vemos como las parejas de Sudou y Horikita, así como Miyake y Haruka, parece que aprobarán sin demasiados problemas, pero Kushida estaba muy alterada y sale del aula para encontrarse con Ryuen, a quien le reclama pues las preguntas que le dio no eran las del examen, y Kakeru le menciona que no se dio cuenta de algo, y es que Suzune esta vez le había ganado, así que él se lo explica a la vez que Ayanokouji le contaba lo sucedido a Kei en el aula. Horikita ya el primer día que se anunció el examen le hizo prometer dos cosas a la profesora Chabashira, que solo recibiría sus preguntas y que finja aceptar pero sin hacer caso si alguien más le entregaba otras preguntas. En definitiva, el mismo plan que Kushida, solo que lo realizó antes. Por lo que Karuizawa menciona que entonces no hacía falta el plan de Kiyotaka, en el que hizo que Kei la ensuciara y luego se ofrezca a lavar el uniforme de Kushida para ponerle las respuestas. Así, si llegaba a acertar todas las preguntas, la podrían acusar de trampa y sería expulsada. Cosa que Kakeru también le demuestra a Kushida, y esta no entiende cómo el que movía los hilos tenía esas respuestas, pues eran de las preguntas que Ryuen le pasó originalmente. Y cuando finalmente comprende que Ryuen fue quien se las pasó, este último se retira del lugar, dejando a Kushida totalmente derrotada. O eso parecía, pero cuando fue al encuentro con Horikita para dejar en claro que perdió, le recuerda que ella solo apostó dejarla en paz a Suzune, por lo cual Ayanokouji seguiría siendo su objetivo. Y ya que hablamos de nuestro prota, pasamos a ver cómo analiza lo sucedido mientras ve su correo con Kakeru en donde menciona que este aceptó su trato. Trato que consistía en cambiar las preguntas que le daba a Kushida a cambio de la información de que Horikita ya había previsto el plan de su compañera y por lo tanto no saldría ganando. Y Ryuen con su teléfono en mano pensaba sobre lo sucedido al igual que Ayanokouji, viendo que su objetivo le conocía muy bien, pero confiado pues efectivamente como lo dijo al principio del episodio tenía un as bajo la manga. Y le envía un correo con la frase "pagarás por haberme utilizado" y una imagen de Karuizawa Kei, para terminar el capítulo con un pensamiento de Ayanokouji en donde declara que Kakeru puede atacar con todo lo que tenga, pues jugará con él en el campo que sea.
Y el capítulo comienza con una reunión del grupo Ayano-Kouji en donde nos enteramos, gracias a Miyake, que nadie de las 4 clases fue expulsado en el Paper Shuffle. Además, también podemos ver que Ichinose parece estar paseando por el centro comercial Keyaki con Sakayanagi de manera muy amistosa, a pesar de que la escuela las haga rivales. Pero esto no convence demasiado a Haruka, pues pareciera que Honami es demasiado perfecta, y por lo tanto desconfía un poco de ella. Pero para terminar la escena de antes del opening, vemos como alguien parece estar espiándolos, y solo Kiyotaka se dio cuenta de esto, por lo que envía un mensaje a Karuizawa. Y tras el opening vemos que Karuizawa estaba siendo seguida por Ishizaki de la clase C, así que le cuenta esto a Kiyotaka, quien le dice que puede ignorarlo, pues no hará nada más, mientras que le pregunta si investigó como él le pidió quién era la persona que lo estaba espiando anteriormente, y resultó ser una joven de la clase A, lo que hace que nuestro protagonista se pregunte si es cosa de Sakayanagi. Pero tras eso, simplemente pasamos al día siguiente en la clase D, en donde vemos que los de la clase C también persiguen a gente como Sudou, aunque como este ahora es el perro fiel de Susune, ya solo los ignora y no pelea con ellos. Y este dato Kiyotaka se lo hace saber a Horikita, haciendo que comiencen una conversación en donde la joven menciona que claramente Ryuen está siguiendo a muchas personas de la clase para encontrar al que mueve los hilos, y le aclara que contra él ya no la puede ocupar de pantalla a ella, pues al no molestarla a nadie de la clase C, está segura de que no la toman como la líder real. Y tras eso cambian de tema, pues Susune le pide a Kiyotaka que devuelva un libro que ella pidió prestada a la biblioteca en su lugar, pues así también él podrá pedirlo prestado ni bien lo devuelve, debido a que también le interesaba leerlo. Así que una vez en la biblioteca, Ayano-Kouji se encuentra con Hiyori Shina, a quien le ayuda a alcanzar un libro que estaba muy alto para ella, e intentaba agarrarlo para ponerlo en el área correcto, pues no estaba bien ubicado. Y una vez que esto sucede, la chica de la clase C le recomienda un libro, pues él parecía estar buscando algo para leer, y a ella le agradaba la idea de poder hablar de novelas con alguien, pues en su clase no tenía nadie con quien hacerlo, y no le importaba de qué clase sea Kiyotaka, pues a ella no le gustan los conflictos. Y cuando esta pareja se separa, llega alguien más buscando a nuestro protagonista, y esta era su profesora Saecha Bashira, que lo guía a una habitación en donde tiene visitas, más concretamente la de su padre, quien le menciona que una persona murió debido a él, ya que le cuenta que el mayordomo que lo ayudó a anotarse en la Advanced Nurturing High School pagó el precio de traicionar a su padre, y por eso ahora él está ahí, pues quiere que Kiyotaka firme los papeles para abandonar la academia, ya que la Sala Blanca ya está en funcionamiento nuevamente, y quiere que Ayano-Kouji esté allí, pero este se niega. Y tras eso aparece otro personaje, el presidente Sakayanagi, un ex secretario del padre de Kiyotaka, quien menciona que la escuela prioriza la decisión del estudiante, por lo cual el padre no puede forzar a Kiyotaka a abandonar la escuela. Y a pesar de que el padre de nuestro protagonista deja en claro que sabe que las personas solo ingresan por recomendación, y que por lo tanto Ayano-Kouji, que no tenía una, no debía ser admitido, el presidente Sakayanagi declara que fue aceptado por decisión suya, y tras eso el hombre proveniente de la Sala Blanca se retira, dejando solos a Kiyotaka y Sakayanagi, a quien el prota le pregunta acerca de la Arisu Sakayanagi de la clase A, y el señor responde que Arisu es su hija, pero que no está en dicha clase por serlo, sino que él protege y trata a todos según las reglas lo dicten. Y tras este breve encuentro de palabras, Ayano-Kouji se retira, aunque no sin antes hablar con Chabashira, que lo estaba esperando, a quien le deja en claro que con las conversaciones anteriores entendió que ella no había sido contactada por su padre como le había dicho anteriormente, y que solo lo utilizó para su propósito personal de subir a la clase A, pero que en realidad la amenaza de expulsarlo por su cuenta si desobedecía no podía llevarse a cabo, razón por la cual él ya no interferirá, pues no tiene razones para hacerlo. Y para terminar el capítulo, vemos como Kiyotaka llama por teléfono a Karuizawa, en donde esta última le pregunta por qué oculta sus habilidades, y él le dice que simplemente no tiene intención de atraer la atención de todos, y corta la frase de respuesta de ella, pues le dice que la llamó para pedirle disculpas por todo lo que le hizo, y le menciona que como dejará de intentar llegar a la clase A de forma activa, esta será la última llamada, aunque igual la ayudará si es que llega a tener problemas, debido a que se lo prometió, pero como su relación siempre fue así de fría, de esa misma forma terminaría, y corta la llamada. Y el capítulo comienza mostrándonos cómo Karuizawa recuerda cuando Kiyotaka se despidió por teléfono de ella al final del episodio anterior, y cuando la ve en la escuela, este prácticamente la ignora, saludando de forma muy fría y pasando rápidamente por delante de ella,
cosa que de cierta manera parece afectarle debido a la distancia mucho mayor que siente ahora entre los dos. Pero tras el opening vemos un cambio de escena, en donde hay varios alumnos de la clase D aún en el aula, tras las clases, pero todo se pone muy tenso cuando alguien más llega al lugar. Esa persona era por supuesto Kakeru Yuen, con algunos de sus compañeros de clases, sirvientes o secuaces, como prefieran llamarle. Aunque hay alguien a quien esta escena no le afecta, y ese es Kowenji, que se retira normalmente del lugar, aunque es perseguido por el grupo que acababa de llegar de la clase C. Y como esto claramente no parecía ser una buena señal, preocupados por lo que podría suceder, un grupo conformado por Horikita, Keisei, Akito, Sudou y Kiyotaka va a observar la situación. Y a pesar de que Hirata también planeaba ir, al final permanece en el aula por consejo de nuestro protagonista, para evitar que se acerquen al posible conflicto personas alborotadoras como Ike o Yamauchi. Y cuando estos alcanzan al grupo de la clase C que rodeaba a Kowenji, Horikita le pide que se detengan, y Kakeru, tras romper el espejo de mano que tanto caracterizaba a Rokusuke, la manda a callar, pues ahora está jugando con este último. Pero no serán los únicos, ya que al lugar llegan más personas interesadas en lo que sucedía, siendo estos Sakayanagi y su séquito, conformado por Hitou, Hashimoto y Kamuro. Pero como Kowenji se aburría, la conversación vuelve a su curso original rápidamente, y este demuestra que puede analizar la situación muy bien, declarando que entiende que alguien de la clase D se interpone en el camino de Ryuen, pero que no es él porque no tiene interés en ninguna clase ni en ayudar en los exámenes. Y a pesar de que Kakeru le cuestiona entonces sus acciones del examen planetario, Rokusuke contesta que lo hizo para no participar en más reuniones, así que tras algunas palabras, Ryuen acepta que Kowenji es inofensivo, y este le contesta que le agrada que entienda rápido, pero no lo llama por su nombre, sino que le da un apodo, más concretamente Dragon Boy, apodo que causa gracia a Arisu, y molesta al líder de la clase C, que pregunta qué pasaría si eso le molestase y decidiese atacar con violencia. Pregunta con respuesta obvia para Kowenji, ya que se defendería y derrotaría a todo aquel que le ataque, incluso si eso significa todo el grupo de 6 personas de la clase C. Y tras observar lo peculiar que es Kowenji, para terminar su encuentro, Kakeru le realiza una pregunta más, que era si acaso la persona que lideraba la clase D se encontraba entre los que le siguieron. Pero Kowenji menciona que le dejará la diversión de encontrarlo él mismo, a lo que Arisu interviene, preguntando a Dragon Boy si lo de que buscaba una mente maestra en la clase D era verdad, pero es interrumpida por una amenaza de Kakeru, para que no lo vuelva a llamar de esta forma, y como lo hace, este le ataca con una fuerte patada, pero que Hashimoto recibe en lugar de su compañera, y lo termina tumbando al suelo por protegerla. Pero al ver esto, Suzune ya no lo puede soportar, y trata de hacer que Ryuen se detenga, aunque la misma clase A remarca que eso no fue nada, con Hashimoto mencionando que solo se resbaló, dando a entender que no le importa el actuar violento de la clase C. Y tras una declaración de Horikita de que todos están dementes, y una disculpa por parte de Sakayanagi por el uso del apodo, finalmente, tanto Kowenji como la clase A se retiran, dando pie a un diálogo entre Suzune y Kakeru, donde la joven de la clase D menciona a su oponente que será mejor que no se acerque a sus compañeros nuevamente. Pero Ryuen solo le dice que ya redujo su lista de candidatos y que por lo tanto, el juego de capturar a la mente maestra terminará pronto. Y tras eso pasamos a una breve escena de Genokouji en su dormitorio, donde analiza que tanto Ichinose como Sakayanagi están comenzando a mostrar interés en él, pero que el verdadero problema es realmente Ryuen. Y ya que hablamos de él, pasamos a ver cómo habla con Ibuki en la noche, sobre lo emocionado que está de acorralar a la mente maestra. Y para eso vemos que más adelante, Ibuki, Albert, Ishizaki y Kakeru preparan el terreno para, según las propias palabras de este último, aplastar a la carnada, que era por supuesto Karuizawa Kei, quien recibió un mensaje de texto que la hizo asistir a una reunión en ese lugar. Pero esa reunión claramente no terminaría bien para ella, ya que es atada e interrogada acerca de la identidad del que mueve los hilos, pero como ésta se resiste a decir algo, incluso luego de que Kakeru le demuestre que sabe sobre su pasado y puede exponerlo, este recurre a revivirle sus traumas a base de tirarle agua fría repetidamente en la ya de por sí helada noche. Y mientras que esto sucedía, vemos que Kiyotaka se encontraba muy tranquilamente reuniéndose con el grupo de Genokouji para ir al karaoke. Y para finalizar el capítulo, regresamos con la misión de Ryuen, en donde según sus propias palabras, Kei aún no dice nada pues ya está acostumbrada al abuso, así que decide pasar a la siguiente fase de su plan, para destruirla completamente. Que el capítulo comienza mostrándonos cómo continúa el acoso hacia Karuizawa por parte de Ryuen y su grupo. Pero lo más importante de todo esto es que Kakeru le hace entender a Kei que todo este tiempo Kiyotaka la utilizó más de lo que creía.
pues le hace ver que quien organizó todo para que Manabe la pudiera atacar en el barco fue en primer lugar el mismo que luego la salvó, todo para poder utilizarla. Pero incluso sabiendo esto, la joven se rehúsa a decir el nombre del que mueve los hilos, ya que no quiere volver a considerarse la misma chica débil que fue en el pasado. Así que finalmente Kakeru admite que la admira por esto, pero que simplemente la destrozará. Y tras eso pasamos a ver la perspectiva de Kiyotaka, quien estaba yendo con el grupo Yonokouji al karaoke, pero al final les dice que está muy cansado y que mejor solo irá a su dormitorio. Pero en realidad se va a encontrar con la profesora Chabashira, a quien le menciona lo que está sucediendo con Karuizawa y el grupo de la clase C, ya que esto puede hundir por completo a su propia clase. Así que luego de decir esto, ambos se ponen en marcha al encuentro de alguien más, Horikita Manabu, quien estaba cerca de donde Ryuen había atrapado a Kei por solicitud de Yonokouji, ya que este le pidió que se encargue de las secuelas de lo que vaya a pasar, y que en caso de que vaya a haber problemas, testifique que los de la clase C fueron quienes comenzaron todo, a cambio por supuesto de algo, ya que Kiyotaka menciona que ayudará a que Susune ingrese al consejo estudiantil. Y tras eso, nuestro protagonista se acerca a Albert, quien vigilaba la entrada, y le menciona que es el que estaban buscando para que le deje pasar y encontrarse con el resto del grupo, haciendo que todos se sorprendan. Karuizawa porque ya no creía que él iría a salvarla, e Ibuki pues interactuó con él en la isla y recordaba que ni siquiera sospechó de ella. Pero ahí nuestro prota le cuenta que fue él quien arruinó su cámara en la isla, demostrándole que efectivamente es quien buscaban. Aunque Kakeru también tiene sus métodos para comprobarlo, y eso es notando que desde la aparición de Yonokouji, Karuizawa ya no está asustada, así que cuestiona la decisión de la mente maestra de la clase D de entrar en territorio enemigo voluntariamente, ya que piensa aplastarlo mediante la violencia, para que no pueda rebelarse más, y pregunta a Kiyotaka cómo piensa salir de esta crisis. Así que quiero hacer una pequeña acotación saliéndome del resumen, y es que Kakeru debería dejar de hacer preguntas, no le salió bien ni con Kowenji ni con Kiyotaka. Espero que tras esto ya aprenda la lección. Porque a Yonokouji pregunta si acaso está en una crisis, pues nadie de ellos le puede detener. Así que tras eso comienzan los golpes. Primero por parte de Shisaki, quien es rápidamente sometido. Y tras eso se suma Albert. Así que Yonokouji deja tirado en el suelo a su primer oponente para pelear contra este último, quien parece darle algo más de pelea, pero al final también cae, luego de una patada que le da a nuestro prota, inmediatamente después de tirar al suelo a Ishizaki por segunda vez. Así que después de demostrar sus habilidades, explica que fue él quien se encargó de que la resolución del conflicto fuera un combate físico, pues sabía que estaría en ventaja, y solo le dio a Kakeru la ilusión de controlar la situación. Así que al oír esto, Ibuki se lanza hacia él con múltiples patadas, pero Yonokouji solo las esquiva y la desmaya rápidamente, dejándola en el suelo como todo un caballero respetuoso, ya que claramente su trato con ella fue mucho más favorable que el trato que les dio Albert y Shisaki. Aunque he de decir que los tres terminaron inconscientes igualmente. Así que finalmente llegamos al final boss, y Kakeru ataca con todo lo que tiene, incluido elementos de su entorno y un estilo de lucha muy particular, bastante callejero y mejorado a través de la experiencia. Pero aún así, Kiyotaka es muy superior, tanto que Ryuen acepta que perderá esta vez, pero igual cree que más tarde ganará, pues dice no sentir miedo, y que en cambio, él mediante el dolor, sí le generará ese sentimiento a nuestro protagonista. Y aunque este intenta sentirlo, no puede hacerlo, así que simplemente derriba a su oponente tras algún que otro intercambio de golpes. Y lo golpea repetidamente en el rostro hasta desmayarlo, aunque antes hace sentir a Ryuen por primera vez lo que es el miedo. Esto al mostrar que a diferencia de lo que Kakeru creía, el estar derrotándolo no le generaba ninguna emoción. Y para terminar el episodio, vemos una breve conversación entre Kei y Kiyotaka, en donde este último les recuerda que pase lo que pase, a pesar de haberla utilizado, si ella vuelve a estar en problemas, él irá a rescatarla, mientras que en su mente pronuncia una simple frase: con eso basta. El capítulo comienza mostrándonos a Ryuen reflexionando sobre su pasado, y pensando si habría podido desarrollar el miedo como una persona normal en caso de que una serpiente que mató a corta edad le hubiera mordido antes de que él la atacara con una piedra. Pero sin respuesta a esto, pasamos a ver a Ibuki frente a una puerta, esperando muy ansiosa, y viendo que a quien buscaba no estaba ahí, sale a correr alcanzando a Kakeru, y le pregunta si acaso piensa irse de la academia. Y como este está totalmente derrotado y planea aceptar el castigo por sus fallos él solo, ella se enfurece y le patea, para luego decirle que haga lo que quiera, pues él ya no tiene motivación para seguir con su liderazgo tiránico. Pero Yonokouji estaba viendo esta escena, y nos deja en claro con sus pensamientos que aún puede utilizar a Ryuen.
Y lo siguiente que vemos antes de pasar al opening por última vez es a Karuizawa Kei en su departamento, en donde está pensando acerca de Kiyotaka y finalmente reconoce sus sentimientos, en donde descubre que se terminó enamorando de él, y como una mala broma del destino, después vemos que la misma Kei está reunida con Satou, debido a que le quiere pedir ayuda, más concretamente, ayuda para tener una cita exitosa con Ayano Kouji 2 días después, el 25 de diciembre. Y aunque Karuizawa realmente no tiene tanta experiencia en citas como parece, pues sabemos que su relación con Hirata es falsa, ella decide ayudarla igualmente, incluso luego de que Satou le sugiriera hacer una cita doble entre ambas parejas. Pero vemos que la preparación sobre el tema no deja tranquila a la joven, pues en la noche se pregunta si Kiyotaka aceptó la cita con Satou para usarla o porque realmente le gusta, y es ahí cuando Kiyotaka la llama, para pedirle que investigue a Satou, cosa que la deja con aún más dudas. Pero cambiando de personaje, en la mañana siguiente vemos a nuestro protagonista reunirse con Horikita Suzune, a quien le menciona que su hermano mayor desea que ella forme parte del consejo estudiantil, y tras la joven confirmarlo mediante una conversación telefónica con Manabu, ella igualmente rechaza la idea, y Ayano Kouji se retira diciendo que por el momento no insistirá más, y tras eso vemos una breve aparición de Kushida sin relevancia, en la cual estaba observando esa conversación, y solo la pusieron para que aparezca en el último capítulo de la temporada. Pasando así a una vista de Kiyotaka en la noche de ese día, para encontrarse con Kakeru, donde ambos hablan sobre cómo Shuben finalmente no fue expulsado, ya que alguien de la clase D intervino, dejando en claro obviamente que se trata de nuestro prota, y por ende el ahora ex líder de la clase C le pregunta cómo piensa utilizarlo, pues sabe que está a su merced, pero Ayano Kouji menciona que él ya no intervendrá para que su clase ascienda, aunque sí se encargará de eliminar las molestias que ésta tiene, refiriéndose a que hará que expulsen a Kushida Kikyo. Y tras esa declaración pasamos a la segunda mitad del episodio, en donde vemos cómo Ayano Kouji se reúne con Satou para su cita, y esta estaba nerviosa, pues estaba esperando encontrarse con Kei según lo planeado, y así pasa al poco tiempo, ya que esta estaba dando un paseo con Hirata, y al final, por azar del destino, ambas parejas se encontraron, dando comienzo a una cita doble, pues los cuatro aceptaron la idea, aunque esto no engaña a Kiyotaka, pues más tarde, al ver la reservación que tenía Satou en un restaurante, la mesa era para 4. Y tras comer, mientras hablaban de lo que pensaban hacer en su futuro tras graduarse, las dos parejas terminan por separarse. Así que Satou, tras caminar por un momento e intentar pero no animarse a tomar la mano de Kiyotaka, le pregunta si este se divirtió, pues no le vio sonreír en toda la cita. Y Ayano Kouji, aunque solo en sus pensamientos, dice una frase de las más crueles de la temporada. Y es que no sonrió porque no la juzgó digna de ello. Pero tras eso, la joven toma valor para declararse, y si ponemos en pausa el episodio, podremos ver exacto el momento en que se le rompe el corazón, cuando Kiyotaka la rechaza, mencionando que no puede salir con alguien a quien no quiere. Así que tras eso, Satou se retira del lugar, y Kiyotaka le menciona a quien lo seguía que si sigue así se va a resfriar, y vemos que quien lo siguió a escondidas era Karuizawa Kei. Así que ambos van a un banco cercano y se ponen a hablar tras sentarse, en donde Kiyotaka menciona que no aceptó a Satou pues no puede reemplazar a Kei, y esta última le pregunta si acaso solo ve a todos como herramientas y nunca se ha enamorado, cosa a la cual Kiyotaka responde que es así, de momento nunca pasó, y luego de esa pequeña conversación, Kei le da un regalo por Navidad, a lo que Ayano Kouji reacciona dándole otro, un remedio para el resfriado. Esto debido a que días antes, cuando Kakeru la atrapó, terminó empapada, y él pensó que se enfermaría por ello, algo que sorprende de cierta manera a Kei, pero igual la alegra, pues a pesar de que no sea el tipo de regalo que alguien normal esperaría en esa situación, sabe que con la forma lógica de pensar de Kiyotaka, al menos es un indicativo de que se preocupa por ella. Y mientras regresaban a los dormitorios, Ayano Kouji en sus pensamientos repasa todo lo sucedido. Como primero le insinuó a Kei que cortaba toda relación con ella para luego llegar a salvarla en el último momento y que su confianza se maximizara. Todo para que ella dependa de gran manera de él y no lo traicione fácilmente, demostrando que aún la ve solo como un peón muy útil. Pero reconoce que ese modo de ver a las personas aún lo tiene atado a la Sala Blanca. Y para terminar el episodio, se pregunta si acaso algún día podrá evolucionar esa relación. Pero en realidad el episodio no termina ahí, pues tiene una escena post créditos, y tras el ending vemos como la pareja de Kei y Kiyotaka se separa al llegar cerca de los dormitorios para que no les vean juntos. Y tras eso, Sakayanagi Yarizu de la clase A intercepta a nuestro protagonista y habla con él, mencionándole que es su reencuentro.
pero él no sabe de qué habla la joven, así que ella se presenta como la más adecuada para sepultar al falso genio de la Sala Blanca. Y la temporada finaliza con una pregunta de Genouji: ¿y acaso puedes sepultarme?